Pillé a mi padre engañando a mi madre mientras se recuperaba de un derrame cerebral. Él nos dejó cuando lo confronté y ahora mis padres se están divorciando mientras me culpa por arruinar su vida. Tengo 17 años y siempre he sido cercana a mi mamá. Al crecer, no era tan difícil porque mi madre es literalmente la persona más amable que conozco. Desde que tengo memoria, mi madre me ha tratado literalmente como su mejor amiga. Siempre ha sido una chica de chicas, así que podía compartir cualquier cosa con ella sin temor a ser juzgada o reprendida. Íbamos de compras juntas, veíamos películas y nos hacíamos el cabello. Sin embargo, a pesar de su naturaleza amigable y gentil, no me dejaba salir con la mía en todo. Aún tenía un toque de queda y conocía mis límites y los respetaba. Mi papá, por otro lado, era completamente lo opuesto. Siempre sentí que nunca quiso ser padre en primer lugar porque nunca realmente pasó tiempo conmigo, aunque era un padre que se quedaba en casa. Aparte de llevarme y recogerme de la escuela, pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos en su habitación. Hubo muchas ocasiones en las que mi mamá llegaba a casa después de un día de trabajo y encontraba a mi papá aún jugando videojuegos sin molestarse en cocinar la cena o terminar alguna tarea doméstica. Esto finalmente llevaría a peleas con mi papá saliendo de la casa en un arrebato de ira. Fue solo cuando empecé a crecer que me di cuenta de lo tóxico que era su comportamiento. Mi mamá siempre le rogaba que encontrara un trabajo o la ayudara con las tareas del hogar, pero él ponía excusas todo el día diciendo que estaba jugando videojuegos con fines de investigación para poder ser mejor en su trabajo si, cuando eventualmente encontraba uno. Mi papá tenía un título en informática y, según mi mamá, inicialmente tenía un buen trabajo al inicio de su relación, pero cuando ella quedó embarazada de mí, lo despidieron debido a una reducción de personal en su empresa. Por eso había alentado a mi mamá a abortar en lugar de seguir adelante con su embarazo conmigo, pero mi mamá se negó. Llegaron a un acuerdo de que mientras mamá trabajaba para mantenernos a los tres, él se tomaría un tiempo libre para cuidarme y hacer las tareas del hogar, tal como lo hace cualquier padre que se queda en casa. Este acuerdo siempre fue temporal y él debía volver a trabajar, pero nunca lo hizo. Cuando tenía 6 años, recuerdo que incluso algunos de mis amigos se burlaban de mí por el hecho de que mi papá estaba sin trabajo y como sus padres siempre se burlaban de mi familia a nuestras espaldas. No solo es el hecho de que mi papá no hacía nada, sino también el hecho de que empezó a ganar peso y se negaba a cuidarse. Siempre pedía a una de las madres del vecindario que me llevara a la escuela porque era demasiado perezoso para levantarse temprano. A veces olvidaba recogerme de la escuela y, afortunadamente, uno de los padres de mis compañeros me llevaba a casa. Llegaba a casa y encontraba a mi papá aún jugando videojuegos o tomando una siesta sin ninguna preocupación en el mundo. Claramente estaba siendo descuidada y supongo que mi madre podía ver eso, así que empacó nuestras cosas y decidió dejarlo. Recuerdo que nos mudamos a casa de los padres de mi mamá por un corto tiempo. Recuerdo a mi papá viniendo a visitarnos y tratando de convencer a mi mamá de no seguir adelante con el divorcio. Incluso los padres de mi mamá apoyaban su decisión y advertían a mi papá que debía ponerse las pilas, de lo contrario, esto era el fin. Afortunadamente, mi papá pudo ver el error en sus caminos y decidió cambiar su vida. Empezó a despertarse y salir a correr todas las mañanas. Me recogía y me dejaba de vuelta en casa de mis abuelos. En el camino, conversaba conmigo, lo que me hizo empezar a abrirme a él. Los fines de semana me llevaba al parque donde me enseñaba a jugar bádminton. Por primera vez, comencé a divertirme un poco mientras pasaba tiempo con mi papá. Creo que mi mamá también debió ver este cambio positivo en él y, después de muchas conversaciones de ida y vuelta, decidió mudarse de nuevo con él. Eventualmente, mi papá empezó a perder peso debido a su estilo de vida saludable y también encontró un trabajo. Este trabajo le pagaba significativamente menos que el de mi mamá, pero aún así era un buen comienzo para él. Pensarías que este sería el fin de nuestros problemas, pero en realidad fue el comienzo. Verás, mi papá empezó a llegar tarde a casa y estaba constantemente en su teléfono. Si alguna vez quería tener una conversación con él, me ignoraba como si no existiera. Ya no hacía nada para pasar tiempo conmigo y volvió a ser su viejo yo, siempre ausente. Mi mamá empezó a sospechar cada vez más del comportamiento de mi papá. Intentaba tener una conversación con él, pero él desestimaba sus preocupaciones diciendo que estaba exagerando. Pero supongo que la intuición de una mujer nunca se equivoca porque mi madre eventualmente encontró mensajes inapropiados en su celular con su entrenador personal. Mi mamá absolutamente perdió la cabeza y tuvieron una gran pelea. Mi papá estaba furioso con ella porque había revisado su teléfono a sus espaldas y la llamaba traidora.
Creo que esta fue la primera vez que vi a ambos padres gritándose el uno al otro a todo pulmón, lo cual me aterrorizó absolutamente. Su pelea se volvió física y, accidentalmente, uno de los puñetazos de mi papá aterrizó en la cara de mi mamá, lo que resultó en una hemorragia nasal. Ver a mi mamá con dolor me hizo empezar a llorar, ya que nunca había visto tanta sangre y tenía miedo de que mi mamá pudiera morir. Mientras mi papá nos llevaba al hospital, seguía diciéndome que no tenía permitido decir la verdad a nadie y que, si los médicos o enfermeras me preguntaban, simplemente debía decir que mamá se golpeó la cara con la puerta. Me advirtió que si le decía la verdad a alguien, entonces lo llevarían y sería toda mi culpa. Como niña, no quería ser responsable de que se llevaran a mi papá, así que me mantuve callada. Cuando mi mamá se recuperó, mi papá le prometió que bloquearía toda comunicación con su entrenador personal y que iba a cambiar su forma de ser. Por lo que mi mamá nunca presentó una denuncia en su contra y volvieron a vivir su vida después de que ella se recuperó como si nunca hubiera pasado nada. Cuando tenía 11 años, mi mamá me llevaba a visitar a su mejor amiga de la universidad, Marie, y a su esposo, Larry, cada verano. Pasábamos 1 o 2 semanas en su cabaña y siempre me divertía mucho con los sobrinos y sobrinas de Marie, que también venían a visitarla. Normalmente, mi papá se quedaba en casa, pero ese año accedió a acompañarnos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero una tarde particularmente soleada, no podía tomar una siesta ni quedarme quieta leyendo un libro, así que decidí salir a dar un paseo por el bosque cercano. Ojalá no lo hubiera hecho, porque encontré a mi papá besándose con Marie. Ni siquiera se estaban escondiendo, y si mi mamá o el esposo de Marie hubieran entrado en el bosque en ese momento, fácilmente los habrían descubierto. Estaba tan asustada después de lo que vi que corrí de vuelta tan silenciosamente como pude. Sentí náuseas al darme cuenta exactamente de lo que había presenciado. Tenía miedo de lo que debía hacer, no quería que mi papá se enojara conmigo, pero al mismo tiempo no quería traicionar a mi mamá. Por suerte, no tuve que sufrir en silencio por mucho tiempo porque el esposo de Marie, Larry, eventualmente atrapó a mi papá besándose con Marie en el lago. Se enfureció y le dio unos buenos puñetazos, resultando en un ojo morado. Más tarde, cuando mi mamá se enteró, estaba tan furiosa que inmediatamente atacó a ambos hasta que Larry tuvo que sujetarla. Mi mamá estaba particularmente decepcionada con mi papá porque siempre había considerado a Marie como su hermana y nunca imaginó que pudieran hacer algo así. Marie y mi papá hicieron todo lo posible por montar un espectáculo y disculparse. Mi papá incluso trató de echarle toda la culpa a Marie, diciendo que ella había dado el primer paso y que él solo se había dejado llevar sin pensar. Insistieron de todo corazón en que solo había sido una vez, pero yo era la única que sabía que estaban mintiendo. Los había visto besándose antes y podría haberlos expuesto si hubiera querido, pero tenía demasiado miedo de hablar. No sabía si era lo correcto para mí en ese momento. Esos dos sinvergüenzas lograron convencer a mi mamá y a Larry de que nunca volvería a suceder y que tal vez solo estaban borrachos. Sin embargo, mi mamá no perdió más tiempo y anunció que nos iríamos, sin importar cuánto Marie se disculpara. Mi mamá había terminado con ella y esa fue la última vez que la vi. Para ser honesta, es muy triste escribir sobre todo lo que mi mamá pasó con mi papá y no tengo idea de por qué se quedó con él después de cada indiscreción. Ojalá lo hubiera dejado en ese entonces, ya que no habría afectado nuestra vida de ninguna manera. Cuando tenía 16 años, mi madre sufrió un derrame cerebral grave mientras conducía. Afortunadamente, aunque sobrevivió al accidente fatal, nunca fue realmente la misma. De la noche a la mañana, nuestras vidas cambiaron completamente, ya que mi madre quedó postrada en cama, necesitando recuperarse de una lesión en la columna que sufrió en el accidente. No podía levantarse sola ni caminar bien, y cualquier pequeño movimiento le causaba un dolor y malestar extremos. Mis abuelos se turnaban para venir y quedarse con nosotros durante esos meses para ayudar a cuidar a mi mamá. Me alegra que lo hicieran porque mi papá tenía que trabajar todo el día y no quería contratar a una enfermera a tiempo completo. Traté de ayudar a mi mamá tanto como pude a esa edad. Todos los días llegaba de la escuela y me sentaba con ella durante horas, hablándole mientras se dormía y despertaba debido a sus fuertes medicamentos. Ayudaba a cambiar sus pañales y le frotaba los pies. Después de solo 2 meses, mi papá comenzó a quejarse de lo caro que era todo en la casa ahora que mamá no trabajaba y de cómo el seguro de mamá no cubría lo suficiente sus facturas. Esto me molestó mucho, ya que había visto a mi mamá hacer tanto en la casa y, en el único momento en que ella nos necesitaba, él se estaba quejando. Mis abuelos ofrecieron ayudar a mi papá con unos miles de dólares de su fondo de jubilación.
De hecho, mi abuela incluso le dio a mi papá algunas de sus joyas para que las empeñara y usara el dinero para cuidar a mi mamá. Sin embargo, con el paso de los meses, mi papá continuó quejándose y tomando dinero de mis abuelos siempre que podía, todo en nombre de cuidar a mi mamá o pagar el alquiler y otras facturas. Conocí el tipo de persona que era mi papá y comencé a sospechar de él. Así fue como noté que estaba chateando mucho con alguien en su teléfono, tal como solía hacer antes. Fue muy fácil para mí idear un plan para revisar sus mensajes a través de su MacBook y descubrir qué estaba pasando con él. Así fue como descubrí que estaba en contacto constante con una mujer llamada Angie. Obviamente, no revisé los mensajes ya que habría sido muy inapropiado, pero por sus últimos mensajes, estaba claro que mi papá estaba engañando a mi mamá una vez más. Esta vez, el riesgo era mucho mayor. No podía imaginar el dolor que sentiría mi mamá si se enterara de esto con el estado mental en el que ya se encontraba. Estaba tan enojada que supe que tenía que actuar. Intenté obtener el teléfono de mi papá para eliminar todos sus mensajes y bloquear a esta mujer de sus contactos, esperando que Angie nunca lo contactara de nuevo. Siendo una adolescente ingenua, pensé que esto de alguna manera detendría a mi papá de engañar, pero, por supuesto, me atraparon. Cuando mi papá debió ver que Angie estaba bloqueada de repente, sabía que no había nadie más que pudiera haber hecho eso en su teléfono excepto yo. Me confrontó, gritándome sobre cómo me atrevía a tocar su teléfono. Traté de contenerme, pero no pude evitar gritarle que estaba harta de verlo engañar a mi mamá todo el tiempo. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Intentó actuar inocente, diciéndome que no era lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando y pidiéndome que no me metiera en sus asuntos. Esto me enfureció aún más, por lo que no solo le dije que sabía que estaba engañando a mamá otra vez con Angie, sino que lo había visto besándose con María hace años. Le dije que había sabido desde entonces lo despreciable que era. Mi abuela entró en la sala de estar, preocupada, para ver qué sucedía después de escuchar nuestra acalorada discusión. Echó un vistazo a la tensión entre nosotros y supo inmediatamente que algo serio estaba ocurriendo. Él comenzó a balbucear mientras explicaba cómo esto no era asunto mío y que yo era demasiado joven para hablarle de esa manera. Intentó manipularme, insistiendo en que, como padre, merecía respeto de mi parte, pero yo ya no estaba dispuesto a aceptarlo. Había contenido mi lengua por mucho tiempo por miedo, pero ver a mi madre enfermar me había aterrorizado y me hizo protegerla. Sabía que no iba a permitir que él la lastimara nunca más. Le señalé cómo todos mis compañeros tenían familias felices y ninguno de sus padres había engañado a sus esposas. Estaba tan enfadado con él que le dije que me avergonzaba tener un padre como él y que desearía que nunca hubiera sido mi padre. Probablemente no lo decía en serio en ese momento, pero supongo que eso tocó una fibra sensible en mi padre. Me preguntó si lo que decía era verdad y asentí. Le dije que estaba harto de su comportamiento y que mi madre merecía mucho mejor que él. Mi arrebato realmente sacudió a mi padre porque, al momento siguiente, me declaró enfadado que estaba harto de nosotros. Lo vi empacar sus maletas mientras yo estaba allí parado, sintiéndome tanto enojado como confundido por lo que estaba pasando. Mi abuela seguía preguntándole qué estaba haciendo y mi padre le dijo que por eso nunca quiso tenernos como hijos, porque arruinábamos todo. Continuó anunciando que había hecho todo lo posible por estar allí para mi madre, ya que era un momento difícil para ella, pero después de verme hablar así, estaba harto de nosotros. Nos informó que no quería pasar el resto de su vida en una relación infeliz con mi madre, por lo que decidió que se mudaría. Afirmó que su novia Ángel lo amaba mucho y que no merecía recibir nada de nosotros. Mi abuela le gritó por ser patético y un padre irresponsable, pero no le molestó mucho a mi padre ya que ya había tomado su decisión. La última imagen que recuerdo de mi padre es verlo salir de la casa con sus maletas y ni siquiera girar para despedirse de nosotros. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar a la situación. Sabía que había dicho mi verdad, pero ver a mi padre abandonarnos aún fue duro para mí. Honestamente, nunca imaginé que realmente se iría. Estallé en llanto y me culpé por hacer que se mudara, sin embargo, mi abuela me aseguró que no era mi culpa. Dijo que mi padre era solo un perdedor que había estado buscando razones durante mucho tiempo para dejarnos y que esto no tenía nada que ver conmigo. Me costaba creerlo porque fui yo quien le gritó. Estaba tan molesto que ni siquiera me di cuenta de que tendría que dar la noticia a mi pobre madre. Comencé a llorar aún más, ya que no quería romperle el corazón y afectar su recuperación de ninguna manera. Esperamos a que llegara mi abuelo para que juntos pudiéramos hablar con mi madre y darle la noticia suavemente.
Sorprendentemente, mi madre tomó la noticia mucho mejor de lo que esperaba. Parecía impactada e intentó llamar a mi padre varias veces, pero él nunca respondió. Después de unos minutos de procesar sus emociones, supongo que vio el miedo en mis ojos porque luego me pidió que me acercara para poder abrazarme. Me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme y que siempre había sabido que él era un cobarde. Me derrumbé en sus brazos y le pedí disculpas por todo, pero ella me dijo que no tenía idea de cuánto dolor había contenido todos estos años solo para proteger sus sentimientos. Prometió que estaríamos bien sin él. Me sentí un poco aliviado de que no me culpaba como pensé que lo haría, porque claramente me culpaba a mí mismo y me sentía extremadamente culpable por lo que había sucedido. Durante los siguientes meses, mi madre se enfocó en recuperarse mientras mis abuelos se mudaron con nosotros para cuidar de mi madre a tiempo completo. Fueron de gran ayuda y pude ir a la escuela todos los días sabiendo que mi madre estaba bien cuidada. Decidí conseguir un trabajo a tiempo parcial dando clases particulares a algunos estudiantes, lo que me ayudó a ganar algo de dinero. No era mucho, pero quería ayudar a mis abuelos tanto como pudiera mientras mi madre se recuperaba. A lo largo de todo esto, mi padre nunca nos llamó, aunque intenté ponerme en contacto con él varias veces y le envié algunos mensajes de texto disculpándome. Se sentía tan surrealista y doloroso que mi propio padre ni siquiera se preocupara lo suficiente como para comprobar cómo estábamos. Cuando mi madre finalmente se recuperó y pudo caminar y moverse como antes, se sintió como un milagro. Nuestros médicos nos informaron que estaba completamente bien y aún estoy muy agradecido con Dios de que mi madre esté de vuelta a la normalidad. Los últimos meses han sido agotadores, mental y físicamente, por decirlo menos. Después de que mi madre se recuperó, lo primero que hizo fue buscar un abogado de divorcio para iniciar el proceso de divorcio de mi padre. Ahora, si te preguntas por qué mi padre no había solicitado el divorcio a pesar de haberse mudado, estaba claro que no quería pagar ninguna manutención infantil ni seguro médico. Sabía que mi madre no estaba bien, así que estaba retrasándolo lo más posible. Sin embargo, mi madre finalmente había terminado con él. Cuando recibió los papeles, intentó ponerse en contacto con él para poder enviárselos. Fue entonces cuando mi padre, después de meses y meses sin contacto, se puso en contacto con mi madre ayer y le preguntó si realmente estaba hablando en serio sobre divorciarse de él después de leer todos sus mensajes de texto. Mi madre le informó que esto era muy serio y que se divorciaría de él de una forma u otra. Como puedes imaginar, mi padre, siendo un miserable, comenzó a suplicarle a mi madre durante su llamada telefónica que no se divorciara de él. Le dijo que su novia lo había dejado solo unas semanas después de que nos dejó. Afirmó que había estado viviendo solo en un motel, tratando de salvar las apariencias frente a nosotros, ya que tenía demasiado miedo de regresar. Continuó diciendo que siempre imaginó que, después de que ella se recuperara, se pondría en contacto con él y podrían tener una conversación honesta. Dijo que nunca imaginó que ella realmente seguiría adelante y solicitaría el divorcio. Le suplicó que lo pensara con calma, pero mi madre le dijo firmemente que si no firmaba los papeles, lo llevaría directamente a la corte. Siguió discutiendo y no sé si terminó aceptando o no. Sin embargo, desde entonces, mi padre me ha enviado varios mensajes y mensajes de voz culpándome por ello. Todo lo que he escuchado son dos de sus mensajes de voz donde claramente me está gritando que arruiné su vida y que soy culpable de su divorcio. Continúa diciendo que desearía que nunca hubiera nacido. He mostrado todas estas cosas a mi mamá, quien está furiosa y me ha dicho que él es solo un manipulador que se niega a aceptar sus propios errores. Sin embargo, no puedo evitar sentirme un poco culpable, ya que en parte estoy de acuerdo con él. Quería escribir mi historia en Reddit hoy para preguntar si alguien aquí también me culpa, al igual que mi papá, por su divorcio. Ira por no controlar mi ira el día que hizo que mi papá se fuera de casa. ¿Alguien más ha pasado por esto? Mi mamá me ama mucho, así que podría estar tratando de no culparme para protegerme de la verdad. No quiero ser la razón de su infelicidad, así que por favor sean honestos en los comentarios. Actualización 1. He estado llorando mientras leía todos sus comentarios. No puedo imaginar que haya tantos extraños allá afuera que han sido heridos igual que yo, y por primera vez no me siento sola. Es tan extraño leer las historias de todos sobre sus propias familias disfuncionales porque siempre pensé que la vida de los demás era perfecta. Supongo que todos tienen su propia historia. Además, algunos de ustedes realmente me han culpado por el divorcio de mis padres, y aunque pensarlo todavía me hace sentir culpable, después de leer tantas historias, estoy de acuerdo en que fue mejor para mí expresar mis pensamientos a mi papá en lugar de guardármelo todo y fingir que él era una buena persona.
Nunca obligué a mi papá a engañar y nunca le pedí que nos dejara, así que esa decisión es completamente suya. También, solo para aclarar por si no quedó claro antes, estoy contenta de que mis padres se estén divorciando. Quiero que mi madre sea feliz y creo que esta vez realmente ha tomado una decisión firme. Para aquellos que preguntan si la casa pertenece a mi mamá, no es así. Vivimos aquí alquilados y después de todos los gastos de su tratamiento, no le quedan bienes, así que no perderá nada en el divorcio con mi papá. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y ha sucedido mucho desde entonces. Primero, mi papá apareció en nuestra puerta después de tantos meses para disculparse con mi mamá. Parecía que había tenido un par de meses difíciles y hasta se había dejado crecer una barba espesa. Al principio, mis abuelos se negaron a dejarlo entrar, pero mi papá siguió disculpándose, diciéndoles que solo quería una última conversación con mi mamá. Mi mamá lo dejó entrar y él comenzó a disculparse con ella por todo. Se derrumbó mientras le explicaba cómo había tenido tiempo de pensar en estos últimos meses y se había dado cuenta de que mi mamá era la mujer perfecta para él y alguien a quien debería haber aprendido a valorar hace mucho tiempo. Le dijo cómo Angie no era ni la mitad de la mujer que ella es y que solo descubrió esto cuando se mudó con ella. La había conocido en línea y había pensado que tendría su relación de cuento de hadas, pero fue todo lo contrario. Peleaban mucho y, eventualmente, Angie lo echó en medio de la noche dejándolo sin hogar. Sabía que no podía volver a casa, así que comenzó a vivir en un motel. A menudo pasaba las tardes bebiendo solo, lo que lo hacía llegar tarde al trabajo al día siguiente. Explicó cómo no podía mantener su trabajo y había sido despedido hace unas semanas. Mi papá se derrumbó mientras le suplicaba a mi mamá que estaba cansado de sus costumbres y que iba a cambiar. Sé que todo esto suena emocional, pero conociendo lo miserable que es mi papá, no pude evitar reír a carcajadas. Incluso sus lágrimas parecían falsas y forzadas. Mi madre tampoco se lo creyó y sonrió, pidiéndole que dejara de fingir. Le mostró los papeles del divorcio en la cara y le dijo que necesitaba firmarlos en ese momento para poder presentarlos. Mi papá comenzó a negarse, pero mis abuelos dejaron claro que investigarían sus finanzas y tomarían acciones legales contra él por tomar miles de dólares de ellos, así como sus joyas. Estaban decididos a que no podía haber gastado todo ese dinero en nosotros y que debía haber gastado parte en su novia. Mi mamá le aseguró que cuanto más demorara el caso, más honorarios de abogados tendría que pagar, ya que teníamos más que suficientes pruebas de su abuso hacia nosotros. Mi papá tuvo el descaro de volverse hacia mí y preguntarme si estaba feliz con lo que había hecho. Sacudió la cabeza con disgusto, sugiriendo que debería haberme mantenido callada ese día. Al escuchar esto, empecé a reírme de lo absurdo de la situación, mientras mi mamá le gritaba por ser un imbécil con derecho, tratando de manipular su salida del lío que creó. Le señalé que había engañado a su esposa múltiples veces, pero ahora intentaba culparme a mí por sus acciones. Mi risa pareció irritarlo aún más y me miró con furia, murmurando maldiciones por lo bajo. Mi abuelo le entregó un bolígrafo a la fuerza y le pidió que firmara los papeles y dejara nuestra casa. Fue refrescante ver a toda mi familia enfrentarse a mi papá. Al final, no tuvo más remedio que firmar. Mi madre me prometió que esta sería la última vez que vería a mi papá, ya que no quería que se acercara a mí y me traumatizara más. Actualización 3. Hola a todos, han pasado unos meses desde que actualicé algo aquí. Mis padres finalmente se han divorciado, aunque no fue fácil. Solo estoy contenta de que mi mamá y yo estemos libres de él. El tribunal ha ordenado a mi papá que pague mis gastos universitarios hasta que me gradúe, lo cual creo que es una buena lección para él, ya que casi nunca ha hecho nada por mí. Mi mamá está mucho más saludable ahora y ha comenzado a hacer ejercicio regularmente para mantener su salud. Para todos los que preguntan por qué mi papá seguía culpándome, debo decir que mi papá claramente sabía lo bien que la tenía con mi mamá y tenía miedo de perder a una compañera confiable como ella. En lugar de ser un adulto al respecto, decidió culparme sin ninguna razón. Ahora lo veo más claramente y estoy aún más contenta de haberle dicho lo que pensaba todos esos meses atrás. Mis abuelos finalmente han vuelto a su lugar después de meses viviendo con nosotras para cuidar a mi mamá. Los visitamos todos los fines de semana, ya que me he encariñado mucho con ellos. Mi mamá ha comenzado a buscar un nuevo trabajo mientras yo sigo dando clases particulares. Puede que no tengamos mucho ahora, pero ambas estamos de acuerdo en que nos sentimos mucho más libres que antes. He escuchado algunos de sus consejos y he decidido ir a terapia cuando me vaya a la universidad. También he comenzado a llevar un diario, lo cual es sorprendentemente útil.
Gracias a todos los que han estado a mi lado estos últimos meses y han ofrecido su apoyo y aliento. Su amabilidad y comprensión me han ayudado a superar este difícil periodo y estoy verdaderamente agradecida. No borraré mi publicación como había pensado hacerlo antes porque, si hay alguien más pasando por lo que mi mamá y yo experimentamos, quiero que encuentren esta publicación. Espero que les traiga consuelo saber que las cosas eventualmente mejoran con el tiempo. Gracias. A toda la gente que vio la historia completa, les agradecería si se suscriben, me ayudaría a monetizar mis historias y poder ayudar a mi familia. Comenten qué les pareció esta historia, y gracias a todos por ver hasta el final.